Buenas tardes, autoridades universitarias, señoras y señores, directores y representantes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de los hermanos países de Centroamérica, Argentina y México. Señores docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, señores expositores, don Jorge Mora, don Luis Paulino Vargas, doña Irene Palma, don Víctor Mesa, los señores relatores, don Roberto López y doña Xiomara Dobles. Invitados especiales, señoras y señores. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Dirección de Investigación Científica y el Sistema de Estudios de Posgrados, le da la más cordial bienvenida a este salón del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, YUPAS, donde se llevará a cabo el primer encuentro de red de centros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Centroamericano. Me honro en presentar a ustedes las autoridades universitarias que conforman la mesa principal y que es presidida por la señora rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciada Julieta Castellanos. La acompañan la señora directora de Investigación Científica y del Sistema de Estudios de Posgrado de nuestra alma mater, licenciada Leticia Salomón. La señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, máster Imelda Valladares. Y en breves momentos se incorporará a este salón el señor director del programa de grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en Argentina, don Pablo Bomaro. La red de centros CLACSO de Centroamérica surge como una idea a desarrollar como anhelo de varios representantes de centros en la región general de CLACSO en México a finales del 2012, parte de la necesidad de encontrar puntos en común para un trabajo coordinado de todos los centros de la región, de un grupo bi o trinacional de centros por países o de los centros de un solo país, en torno a temas considerados de mutuo interés y prohibitorios para el desarrollo de las ciencias sociales de la región. Continuando, escucharemos las palabras a cargo de la señora directora de Investigación Científica y del Sistema de Estudios de Posgrados, licenciada Leticia Salomón. Buenas tardes a todos ustedes, un saludo para la rectora, para la decana de Ciencias Sociales, y es a la vez muy satisfactorio para mí presentarlas a ellas dos como cientistas sociales y destacar también la importancia que cientistas sociales de las distintas disciplinas ocupan en la actual administración universitaria en distintos puestos clave de la misma universidad. Un saludo para todos ustedes, sean bienvenidos. Este es un evento que lo teníamos programado o por lo menos pensado desde el año pasado en la reunión de CLACSO en México y afortunadamente se concretó. Estamos representantes de 20 de los 27 centros, hay uno que no pudo abordar el vuelo, vamos a ver qué pasó con él, 21, los otros por X problemas no se pudieron presentar. Así es que tenemos la oportunidad de estar aquí para debatir sobre los temas que nos preocupan a nosotros, que es el tema de los ejes fundamentales que preocupan en nuestra región y en nuestros países, y particularmente el papel de las ciencias sociales ante el mismo. Yo siento que este va a ser un evento de suma importancia. Se van a hacer presentes con nosotros dos personas de CLACSO, tanto Pablo Bomaro, que no tarda en llegar, que iba a llegar un poco demorado su vuelo, y en el caso de Fernanda Zaforcada, que por motivos de salud de su madre no se pudo presentar físicamente, pero el día de mañana la vamos a presentar vía Skype para que haga su presentación y tener oportunidad de escuchar en forma detallada la oferta de CLACSO en los distintos campos y muy en particular en posgrados y en grupos de investigación. Así es que, como ustedes tuvieron oportunidad de ver desde hace muchísimo tiempo, tenemos programada para ahora una
un evento especial en que participarán cuatro representantes de centros miembros que ya han sido presentados acá, con el propósito de dar algunas ideas, ya sea preocupaciones que tengan sobre lo que ocurre en Centroamérica o lo que ocurre en cada uno de los países y que nos está lanzando alertas muy importantes a las ciencias sociales, y que podamos a partir de ahí retomar un debate que nos permita en un segundo momento de esta tarde debatir acerca de hacia dónde deben ir las ciencias sociales. Esta primera parte va a ser de exposición y al final de ello mezcla de diálogo, y posteriormente tendremos oportunidad de tomar la palabra todos para debatir tanto lo que se expone en esta primera parte como las preocupaciones que tenemos desde nuestro centro. Indudablemente que esa es la forma como vamos a arrancar después de escuchar el discurso de nuestra rectora, para que el día de mañana de forma plena todo el día estemos discutiendo ya las cosas que nos competen, y por la cual yo auguro que sea un éxito, sobre todo el placer de tenerlos a ustedes aquí con nosotros en este que es un edificio nuevo de la universidad y que corresponde al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, que alberga al Observatorio de la Violencia, que ha adquirido un prestigio a nivel regional, y precisamente este es un símbolo con el cual les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Se espera que el encuentro sea un espacio de reflexión sobre la situación de la región centroamericana, los desafíos de las ciencias sociales, la forma en que los centros de la red los están asumiendo y la posibilidad de potenciar estos esfuerzos con el apoyo de Claxon y el trabajo colaborativo hacia adentro y hacia afuera de los centros que contribuyen a la red. A continuación, la señora rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciada Julieta Castellanos, se dirige a ustedes con su mensaje de inauguración. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean a este centro de estudios. Es motivo de mucha satisfacción que nuestra casa sea sede de este encuentro de reflexión, de análisis y de ver la perspectiva y los escenarios futuros de Centroamérica, de cientistas sociales de los centros Claxo de Centroamérica, también de contar con invitados nacionales que se dedican al tema desde los espacios universitarios y fuera de los espacios universitarios. Un reconocimiento muy especial a la Dirección de Investigación Científica y Dirección de Posgrados por el esfuerzo y por el entusiasmo con que asume estas tareas, estos retos, a su equipo, a la señora decana de Ciencias Sociales, colega de nuestro departamento. La verdad que las tres somos del mismo departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Más que un discurso de inauguración que no procede ante un público como ustedes, más voy a referirme a algunas reflexiones que desde la posición de los últimos años que he estado más dedicada a la administración académica en nuestra universidad y de la lectura de los problemas nacionales un poco vinculados a los temas regionales, voy a plantear. Creo que es pertinente preguntarnos qué se construyó en Centroamérica los últimos 30 años. Al final de los años 70, teníamos en la región una propuesta revolucionaria, al menos en 3 países, y una propuesta por la democracia liberal, muy sólida en algunos de ellos. Pasados estos 30 años, me parece que la clase política perdió la oportunidad de construir un Estado democrático y un Estado incluyente, donde las inequidades fueron más visibles. Hoy son más visibles. Este proceso de construcción de este Estado latinoamericano, centroamericano, por supuesto tiene sus diferencias significativas.
Y otra pregunta que me he hecho en estos tiempos es ¿cuál es el eje de acumulación actual en Centroamérica? ¿Verdad? Porque en nuestros años de estudiantes eran claramente definidos los ejes de acumulación de capital. ¿Verdad? Sin embargo, en los últimos años, esos ejes de acumulación de capital eran fácilmente identificables a los grupos de poder. El poder era identificable claramente. Poderes externos muy definidos y poderes internos también muy definidos. En esta perspectiva, creo que en estos años hay cambios importantísimos en la región. En los 3 países donde había proyectos revolucionarios, la valoración que harán los cientistas sociales en cada país, tendremos que verlas, pero desde Honduras y en lo particular, me parece que no era el rumbo que se tenía en los años 70. Que la revolución en Centroamérica se fue por unas vías que no eran las que se preveían, ¿verdad? Y en esa lucha entre los grupos insurgentes y el Estado, que fue una lucha que llegó a lucha armada, ahí se definieron el sistema político de la región, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, con sistemas partidarios que han ido modificándose muy rápidamente y en El Salvador consolidándose un sistema de partidos que prácticamente el bipartidismo consolidándose. En Panamá se fortalece y su eje de acumulación, aparentemente el Canal de Panamá, y toda la ocupación militar le hace posible redefinir relaciones civiles militares, ¿verdad? Que siguiendo a Costa Rica elimina Fuerzas Armadas de sus estructuras de Estado. En cambio, en nuestros países, por la inseguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas han sido llamadas de nuevo a un escenario político o a un escenario donde van asumiendo una participación y un fortalecimiento por la incapacidad misma de las élites políticas de una gerencia del Estado, de una gerencia de la crisis y de la inseguridad. Entonces, aquella situación de relaciones civiles militares, que fue un tema importante en la agenda de las ciencias sociales y en la agenda de los estados, tiene que volver a retomarse en la región. Porque los escenarios, no importa quién esté en el poder, lo vemos con Funes en El Salvador y lo vemos en Honduras, gobiernos liberales o dirigidos por Partido Nacional, el recurso militar para hacer frente a la inseguridad está presente. De ahí que ver de nuevo ese tema tiene que ser estar en la agenda y en el análisis de los cientistas sociales. Esa oportunidad que perdió la clase política de construir un Estado democrático, un Estado de derecho,
se ve claramente en países donde ya el Estado era débil y se debilitó más todavía, como en el caso de Honduras, donde desde 1982 tenemos procesos electorales continuos. Nos parece que lo que más, digamos que el Estado se debilitó por varias vías, pero quiero resaltar dos claramente en el caso nuestro, y tiene que ver con todo el proceso que se vivió de privatizaciones, de aquellas funciones que tenía el Estado y que de una u otra forma esos servicios que daba el Estado, las diferencias y la inequidad la hacían menos dramática. En Honduras especialmente no hubo resistencia a la defensa de ese Estado que prestaba servicios. Una resistencia que sí vimos en Costa Rica, donde al ser un Estado más de clase media, una sociedad de clase media, sí salió a la defensa de lo público, ¿verdad? En el caso de Honduras no hubo esa defensa de lo público. Me refiero en servicios de salud, de telefonía, de energía, ¿verdad? Y el Estado se fue debilitando, y ese debilitamiento no solo es porque dejó de prestar el servicio de manera directa, sino porque perdió la capacidad de control, de controlar a los grupos económicos. Y prácticamente toda la conducción quedó en manos del sector privado. Por eso es que la inequidad se profundizó, porque el Estado, que era un poco el garante o el que velaba más por esas equidades o por llegar con el servicio, no solamente se desprende, lo privatiza, sino que es incapaz de ejercer el control. Y la otra vía es que la institucionalidad se puso al servicio de la defensa de estos sectores. No la defensa de lo público, sino la defensa del servicio de lo privado. Pero agravada la situación con la incapacidad de combatir la corrupción. La clase política no fue capaz de someter a sus propios miembros a aquellos sectores que por las vías ilegítimas encontraron una fuente de acumulación mucho más expedita. Entonces, este debilitamiento del Estado, esta penetración del Estado, creo que hoy impacta en la incapacidad del Estado de enfrentar el crimen organizado, con riesgos mayores, o no sé si iguales. Pero ese debilitamiento del Estado, esa falta, esa incapacidad de los grupos políticos del fortalecimiento del Estado democrático, lleva a que el debilitamiento vía la incapacidad de someter a las élites corruptas y hoy a la incapacidad de someter al crimen organizado. Cuando nosotros vemos el movimiento social, si se le puede llamar movimiento social, los años 70, los años 80, teníamos un movimiento social más orgánico, el movimiento campesino, el movimiento obrero. Por estos días, el día martes, que ayer específicamente, se conmemoraba o se recordaba al menos una de las masacres en el país que conmovieron de grupos campesinos, ¿verdad?
en un departamento de una tradición agraria y ganadera muy fuerte y unas oligarquías muy conservadoras. Pero todo ese movimiento social campesino obrero que tuvo mucha participación y que fue un interlocutor legítimo, fue perdiendo la legitimidad de la interlocución, no solamente frente al Estado, sino que también frente a los grupos que representaba. Y básicamente el movimiento obrero y campesino, el movimiento el gremio docente igual, que fue un gremio fuerte, fueron perdiendo esa legitimidad y prácticamente la representación se fragmentó totalmente. Eso ha tenido aspectos negativos y positivos. Lo positivo es la construcción o la organización de grupos, digamos, teóricamente más sólidos, pero débiles orgánicamente, ¿verdad? Con poca capacidad de mantener movimientos de largo alcance y más de tener, digamos, demandas muy específicas, muy concretas, a veces sin resultados, a veces con resultados, de alianzas muy volátiles, ¿verdad? Y sin una propuesta de largo plazo. Y un movimiento, digamos, campesino hoy muy focalizado en la región norte y prácticamente muy solitario en sus demandas. Entonces, por ahí no vemos ¿qué pasó en todos estos 30 años que se destructura casi totalmente las posibilidades de un movimiento? O sea, hay protestas, a veces hay revueltas, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino? ¿Qué vemos en cuanto a expectativas de que estos movimientos o estos grupos puedan realmente, digamos, contribuir a construir o a fortalecer un Estado democrático? Creo que la crisis política que empieza a gestarse más visiblemente en el año 2008 y que tiene un corte, un desenlace o una etapa con el golpe del 28 de junio, marca también para el país la fractura del bipartidismo y es una expectativa en este proceso electoral cómo se va a consolidar el nuevo partido o cómo van a quedar los partidos históricamente, digamos, que han gobernado el país. De ahí que ese escenario político electoral hay que ver si la mayor participación política o la mayor representación va a significar avance hacia un Estado de Derecho o consolidación de nuevos grupos políticos. Porque eso tendrá que verse en el proceso de la institucionalidad que se construya o que se pueda construir. Si vemos, ya para cerrar, una última reflexión es sobre qué Estado centroamericano se está construyendo. Si vemos los años 70 con el movimiento revolucionario en Centroamérica, se va a una negociación entre insurgentes y los grupos de poder. El Estado reconoce como interlocutores
y los acuerdos de paz es ese proceso, ¿no? En lo particular miro con preocupación que el Estado reconozca a las bandas criminales como interlocutores. Y porque enfrentar el delito en estas circunstancias que está la región, y me refiero específicamente a los países más comprometidos con el crimen, es una oportunidad o para fortalecer el Estado de Derecho, fortaleciendo sus instituciones, o para una lumpenización del Estado. Porque nos parece que si se está dando a las bandas criminales el mismo estatus que a los movimientos revolucionarios, ¿verdad? Y me refiero específicamente a El Salvador y en Honduras, que hay sectores que también están empujando por ese camino. Es impredecible, me parece, el debilitamiento mayor del Estado y la ocupación del Estado por estos grupos que hoy probablemente lo tengan penetrado en algunas estructuras, pero no visiblemente como podría pasar si la negociación o si la tregua llega a acuerdos entre el poder y las bandas. En esta situación creo que en este momento podríamos ver en Panamá un crecimiento económico sólido, probablemente políticas incluyentes que amenoren la inequidad, fortalecimiento del Estado, Costa Rica encontrando sus ejes de acumulación, Nicaragua en esos esfuerzos con el canal, encontrando una fuente de acumulación de riqueza permanente, constante. En el caso de Honduras, una amenaza al Estado de Derecho, desde hoy más visiblemente desde el flanco de la criminalidad. Vemos esfuerzos por enfrentar esta situación de inseguridad y de crimen, pero estaría por verse, y creo que tanto avance en El Salvador la tregua, como no se sabe mucho, o lo que se sabe no es oficial, o no sé los salvadoreños cómo lo están viendo, pero sí creo que es el Estado lo que está realmente en juego, es el tipo de Estado que se está definiendo en estos momentos, sobre todo en países donde la inseguridad está debilitando mucho la institucionalidad, digamos, democrática. Centroamérica y nuestros países siempre son, como analistas, como cientistas sociales, como investigadores, son fascinantes por toda esta dinámica compleja, cambiante y sobre todo de problemas permanentes. Sin embargo, son grandes retos los que tenemos, los que están dedicados hoy más tiempo al estudio, al análisis y la reflexión. Hay un gran compromiso con las propuestas que puedan plantearse y sobre todo un gran compromiso de colocar en la agenda aquellos temas que pueden contribuir a plantear algunas salidas. Sin lugar a dudas, la región ha cambiado mucho en sentido positivo, más libertades, eso todos lo reconocemos,
todos lo reconocen. Siempre se compara que en el 30 años atrás no se podían hablar algunos temas en nuestros países y había que ir a Costa Rica a hablar de ellos, ¿no? Hoy esas libertades se han ganado. No, creo que ideológicamente la barrera se han derrumbado un poco y hay otros logros que son significativos en la región. Pero de hecho los temas no resueltos, los temas de la democracia, sin tomar en cuenta obviamente los problemas de la vulnerabilidad y sus impactos sociales, etcétera, que sin lugar a dudas entran en la agenda de todos nosotros. Muchas gracias.